Bueno, pues seguimos en la calle es nuestra. Ya saben ustedes que por lo menos una vez al mes nosotros nos ocupamos de narcóticos anónimos, escuchar esos testimonios que nos vienen a todos también, ¿no? Es una realidad y desgraciadamente es noticia que surge de nuevo lo que nosotros creíamos que estaba erradicado, ¿no? De nuevo, lo que es la heroína, ¿no? Por el tema de la crisis, dirán ustedes, ¿y por qué? ¿Ha desaparecido? No ha desaparecido, pero sí que el consumo era muchísimo menor, ¿no? Pero ahora vuelve de nuevo a ser noticia ese consumo, ¿no? de heroína. Y lo decía por el tema de la crisis, porque es una droga que cuesta menos, quizás que la cocaína y demás, ¿no? Vamos a hablar y hoy vamos a tener un programa testimonial, ¿no? Con Carlos y Pepe. Y además le voy a dar las gracias por venir a contarnos su experiencia, ¿no? Porque yo creo que es digno de escuchar y sobre todo de contar que se puede, que se puede. Y bueno, para ejemplo, ellos, que lo tenemos aquí ya en el estudio. Muy buenas a los dos. Bueno, Carlos, cuéntanos un poco tu contacto, tu realidad, que está ahí muy presente, ¿no? Porque no hay que olvidarlo nunca. Yo pienso que no conviene olvidar cuáles son los orígenes para no perder la perspectiva. Además, yo considero que tengo la enfermedad del olvido, a mí se me olvida rápido. Me creo que estoy bien y me pongo en peligro. Pues la verdad es que yo tuve contacto con las drogas desde muy joven. Desde a los 14 años empecé con alcohol, con hachís, algo en teoría normalizado, pero yo enseguida me di cuenta que a mí se me escapaba de las manos. Cuando mis compañeros de juerga se iban a casa, yo continuaba. Cuando ellos se fumaban un porro a medias, yo ya estaba comprando una ficha. Con el tiempo pues me metí con la coca también y me pasó exactamente lo mismo. Cuando a mis compañeros, a mis amigos se les gastaba la bolsa, se iban a casa. Yo me buscaba la vida para conseguir más, y me podía tener 2, 3 días sin parar. Se me convirtió en una obsesión. Yo llegué al punto de joven que no era capaz de ir a trabajar sin llevar, por lo menos llevar la bolsa de coca, y sin meterme un tiro no era capaz de funcionar. O sea, yo estuve trabajando bastantes años, he estado trabajando bastantes años, tengo 14 años cotizados y llevaba una doble vida. Era un empleado trabajador, modélico, bueno en teoría, pero luego, o sea, yo consumía en el trabajo y cuando salía pues consumía más. Se me fue complicando el día que escalé a otra sustancia. Probé la cocaína en base en un poblado en Madrid y bueno, y ahí pues empezaron a ser problemas mucho más graves. En cuestión de 2 meses mi vida se fue al garete. Yo entonces estaba trabajando en una empresa potente, perdí el trabajo, perdí mi piso, los 2 coches que tenía, la moto, y en cuestión de 2 meses me vi en un poblado. Me vi viviendo en un poblado allí. No podía parar. Es una droga muy potente que en cuanto, o sea, que es prenderle fuego y en cuestión de dos segundos ya te ha llegado al cerebro. Y nunca es suficiente, siempre Carlos, quieres más. Sí. ¿Por qué llegas a tomar contacto con las drogas? ¿Cuál es Yo pensé lo que te hace realmente llegar a eso? A mí me daban quizás el valor que me faltaba, la resolución. Yo era un chico tímido, me costaba relacionarme con los demás, sobre todo con las chicas. Entonces, de primeras, el alcohol pues como que me daba ese punto, me quitaba esa inhibición, me desinhibía lo suficiente como para relacionarme. Con cada droga que he ido probando he ido pensando siempre que era esta lo que estaba yo buscando, porque cada vez eran más fuertes y cada vez me sentía yo más suelto, más
no sé cómo explicarme, como más poderoso, con menos miedo, ¿vale? Quizás por eso, por esconder mis miedos y porque yo pensé que eran unas herramientas válidas que me iban a ayudar a relacionarme mejor, a trabajar más. Por eso caigo yo en drogas, sí. Y por eso cuando pasaba el efecto, volvías a la realidad y decías... Claro, con una borrachera al día siguiente, que mal me encuentro, no vuelvo a beber, pero es que en cuanto se te pasaba la resaca, estabas otra vez. Con la cocaína lo mismo, si te pasabas una noche loca y te habías gastado lo que no tenías, esto no lo vuelvo a hacer, se me ha ido de las manos, qué horror, pero es que en cuanto pasaban 4 o 5 días y el cuerpo se quedaba limpio de la sustancia, empezabas a los cambios de humor, la irritabilidad, la tendencia a la violencia, no me aguantaba ni yo y tenía que recurrir a ella porque me aplacaba. Con la base, lo mismo, pero mucho más potente. O sea, es de efecto inmediato y cuando te quedas sin ella, pues necesitas más. Yo en mi caso, por lo menos, necesitaba más. Me disparataba el corazón, me daba una ansiedad tremenda y entonces cuando tenía mucha, necesitaba rebajarla. Claro, como era mucho más fácil encontrar heroína que otra cosa en el mismo sitio donde comprabas la base, pues empecé manchándola un poquito. Luego compraba una y cuando me quise dar cuenta, pues una mañana me levanté con lo que yo creía que era una gripe. Entonces me dolían las articulaciones, tenía la cabeza fatal, el mal cuerpo, tal cual. Se lo comenté a mi pareja, que consumía también entonces, empecé a consumir con ella ese tipo de sustancias, base y heroína, y me dijo: no, guapo, mira, tú lo que tienes es un mono de caballo. Claro, no tienes gripe. Y claro, y para quitarte el malestar físico ya no era psíquico, esa sustancia te da un malestar físico, pues había que volver a recurrir a ella. Cuanto más recurrías a ella, más enganchado estabas. Y bueno, pues esto me llevó, pues como te digo, a perder la cabeza por completo, a perder la familia, a quedarme enganchado en un poblado que, por cierto, te tengo que decir que me enganchaba tanto o más el ambiente que la sustancia. Yo me tiraba años viviendo en un poblado, robando todos los días, porque bueno, descubrí pues que daba el pego, que se me daba bien, en comercios, en grandes almacenes, en tiendas, en coches, en casas. Descubrí que se me daba bien y yo pensé que esa era mi forma de vida, ¿vale? De hecho, me entregué a eso. Yo salía del poblado exclusivamente para robar y volvía allí a consumir y hacía vida allí. Y tenía una realidad paralela, un mundo paralelo, con la sociedad que se forma en el poblado, la gente que entra, que sale, los que venden, que suelen ser de etnia gitana, por lo menos allí en el poblado en los poblados que yo consumía allá en Madrid, Barranquilla, Pitis, Torregrosa, Valdemingómez, el último que queda, ¿vale? Y bueno, pues me vi atrapado. Cuando quise darme cuenta, me vi atrapado. Yo llegué al punto de desesperación. Bueno, a mí me salvó la vida que me metieran en la cárcel por robos. Pues yo estaba demacradísimo ya. Y sí, perdón. Pero no es una cosa que tú no tomaste decisión, o sea, ahí no das tu, digamos, tocar fondo, ¿no? No, por ti mismo, sino porque circunstancialmente ocurre de que te tienen que meter en la cárcel por delinquir. O sea, yo ya tenía varios juicios pendientes, ya tenía una ejecutoria y llegó el momento en que por sumar casos no me había presentado. O sea, la primera te la perdonan porque es menos de 2 años, la segunda la conmuté en una comunidad terapéutica que me sirvió exclusivamente para no entrar en la cárcel en el año 2008. Y luego ya la tercera ya no me salvaba ni Dios y pues me metieron un año por romperle un cristal a un coche y llevarme un radiocassette. Pero por el cúmulo de... Sí, por acumulación, claro. Acumulación de causas, claro. ¿Ahí realmente le ve las orejas al lobo? ¿Qué va? Yo al principio pensé que me iba a ayudar la cárcel a dejar las drogas. Pedí un módulo terapéutico. Estuve unos meses en un módulo terapéutico y lo pasé fatal porque como tenía una condena muy corta no podía entrar en el programa de drogas.
y al estar en el módulo terapéutico, pues es que sin el programa de drogas, pues lo que estaba viendo era drogas a todas horas. No hay ningún sitio que haya encontrado yo en el mundo donde haya más drogas que en un módulo terapéutico. Allí están los consumidores y los camellos, porque los camellos se saben la historia y consumen antes de entrar en la cárcel para demostrar que eso era tratar de aminorar condena, entrar en el programa de drogas y salir antes. Es un recurso, bueno, pues yo lo respeto, pero la ley está hecha así. Y entonces no había un sitio donde más drogas hubiera. Yo allí, llegué al punto que yo me quería quitar. Pero claro, no era consciente de la amplitud del problema. Entonces yo empecé a consumir cannabis allí. Base y heroína la veía todos los días en el baño, pero no consumía. Consumí cannabis. Pensé que yo estaba curado de espanto ya y que después de un año en prisión, mentira. El primer día que salí, además salí engañando a mi familia porque me habían descontado 3 días de calabozos y demás, y el mismo día que salí me fui al Poblado con idea de quedar con una amiga vi a la amiga, también vi la ventana y compré. 3 días después estaba en el mismo punto en el que lo había dejado antes de entrar a prisión. Ya estaba delinquiendo, ya había perdido la ropa, había perdido la cabeza, estaba al mismo nivel que antes, con más ansiedad todavía, y otra vez solo. Tampoco me valió. Me acogió mi familia porque había salido de prisión y demás, pero en 15 días me pusieron en la calle. Ya a día de hoy lo que más agradezco a mi padre es que es una conversación que tuvimos entonces. Me dijo: ¿vas a matar a tu madre? No estoy dispuesto, prefiero quedarme sin hijo. Hasta aquí llegamos. Y me echó. 9 meses después yo estaba fatal, pero... Y bueno, me puse en contacto con ellos porque yo vivía en un piso de patada con otros adictos. Yo ya quería dejarlo, no podía. Me tiraba a lo mejor 4 o 5 días en la cama a base de agua solamente, pasando el mono de la heroína. Pero claro, allí mis compañeros, como querían contar conmigo para ir a robar, pues cada poco tiempo pues me venían con la droga a ponérmela en la boca y a prenderle fuego. Un día pues decidí que no, se lo tiré y me fui del piso. Yo llamé a mi familia pues simplemente para ver si me dejaban darme una ducha y recoger ropa limpia. Cuando llegué a casa pues ellos me sentaron en el salón, tenían un montón de panfletos de una congregación anónima también que trabaja a 12 pasos, familias anónimas. Y me dijeron que ellos llevaban 6 meses en ese programa de 12 pasos, que les estaba ayudando mucho porque ellos también estaban enfermos. Y que bueno, que si realmente me quería recuperar me daban la opción de entrar en un programa de deshabituación, pero me tenía que venir a Cádiz. Yo en ese momento pues les dije que sí, que claro, que por supuesto. Yo ahí ya había tocado cierto fondo. Me trajeron al día siguiente, me trajeron a la comunidad terapéutica donde trabajan 12 pasos. Allí fue donde oí por primera vez el nombre de Narcóticos Anónimos. Yo conocía Alcohólicos Anónimos, de hecho en la cárcel estuve en 2 o 3 reuniones de Alcohólicos Anónimos, pero me parecieron una panda de majaras, la verdad. También es verdad que me parecieron una panda de majaras en su momento, a los primeros días, las reuniones y tal. Esto es una secta, me quieren comer la cabeza, además. Bueno, el caso es que como no tenía dónde ir y ya estaba muy cansado y muy harto, pues me fui dando la oportunidad de escuchar, y al paso del tiempo pues me di la oportunidad de poner en práctica los 12 pasos y poner en práctica las enseñanzas que allí me daban. ¿Te sentiste más identificado con lo que escuchabas cada día? Claro. Yo cuando llegué allí era incapaz de hablar, porque eran mesas redondas donde nos hacían hablar a todos. Yo sudaba, me sudaban las manos, unos goterones de sudor, se me atracaba la lengua, tartamudeaba, era incapaz. A día de hoy me tienen que mandar callar. Lo primero que me enganchó fue la identificación. O sea, esa gente hablaba de problemas que yo había tenido, hablaban de vivencias que eran las mismas que yo, conocían cosas muy íntimas que yo no había compartido con nadie.
Y bueno, y allí es donde me hablaron de las reuniones de Narcóticos Anónimos. Cuando yo terminé el programa allí, lo primero que hice fue ir a asistir a una reunión aquí, en San Roque. Y me encontré con gente pues con 15, 20 años de recuperación, con unas vidas normales, gente con mucho menos tiempo, gente recién recaída, pero que vivían y sentían igual que yo. Y dijiste, si ellos pueden, porque yo no, ¿no? Claro. Y luego además otra cosa muy importante, yo no les conocía de nada, yo venía de fuera, me trataron con cariño, con comprensión, con amor. Yo estaba muy falto de todo eso. A día de hoy, pues aparte de compañeros, tengo amigos en los grupos. Ya no vivo en San Roque, ahora vivo en Marbella. Me he encontrado lo mismo. Vayas donde vayas, te encuentras una reunión de Narcóticos Anónimos y te encuentras gente que vive como tú, que siente como tú, que ha pasado por lo mismo y que está dispuesta a ayudarte. ¿Cuánto tiempo ya? Llevo casi limpio. 29 meses, 29 casi meses. de 2 años y medio limpio. Y bueno, solo por hoy espero mantenerme. Has dicho cosas muy interesantes, ahora vamos a hablar, pero vamos a conocer lo que nos tiene que contar Pepe, el caso de Pepe, que Pepe ya, bueno, antes así cuando comenzábamos al principio a tomar contacto, lo tratábamos de veterano ya, ¿no? Pero cuántos años limpio, ¿no? Que nunca se acaba, ¿verdad? Pues la verdad que no. Esto es un proceso continuo. Nunca se puede dar a uno por curado. La recuperación hay que hacerla diariamente. ¿Cuántos años ya, Pepe? Pues en agosto ha hecho 17 años. 17 Perdón, años. en julio. Julio. En julio. Ajá. El 25 de julio ha hecho 17 años. Cuéntanos así un poco tu testimonio. Bueno, pues mi testimonio pues es muy parecido a de cualquier adicto, ¿no? Porque yo era una persona normal, yo soy de aquí de esta zona y con una familia normal. He tenido un trabajo que era bastante bueno y un día pues bueno, yo lo típico, ¿no? de las salidas pues bebía alcohol y las personas, mis amigos pues también consumían alcohol. Y lo típico, un día pues alguien pues me ofreció cannabis y lo acepté. Y bueno, pues a raíz de ahí pues ya fue como una necesidad para mí en los fines de semana, pues junto con el alcohol, pues porque como se ha dicho antes me desinhibía, me hacía sentirme mejor, me daba valor, como ha dicho el compañero. Y bueno, después con el tiempo pues también otra persona pues me ofreció algo más, ¿no? Alguien que ya en el grupo pues estaba tocando otra sustancia. En mi caso me ofreció la heroína con la cocaína y a raíz de ahí pues como que con el tiempo, poco a poco, siempre en negación, diciendo que yo no tenía problemas, que los problemas los tenían los demás, pues se adueñó de mí la sustancia, ¿no? Esa es la realidad. Con el tiempo, pues te hace amiga inseparable de la sustancia y con todos los problemas que ello acarrea, ¿no? A nivel, bueno, pues desde a nivel personal, emocional, sentimental, psicológico, mental, después a nivel de familia, los problemas que causan en tu entorno, ¿no? Las penalidades que tu familia tiene que pasar por ti, ¿no? Hasta que, bueno, hasta que un día, bueno, pues empiezas a estar cansado ya y empiezas a reconocer que tienes un problema, que es lo fundamental en la historia de un adicto, ¿no? Mientras que un adicto esté en negación y no tome conciencia de que de que tiene un problema, pues no se le abre la puerta de la recuperación. Evidentemente lo primero que yo tuve que hacer era parar, porque yo no podía parar. Yo
lloraba, recuerdo, lloraba amargamente en mi cuarto, queriendo dejar de consumir y no podía. Cuando llegas a tomar fondo, digamos, a tomar contacto con la realidad, ¿no? De Efectivamente, decir, no puedo más ya, ¿no? Exactamente, y ese fue un poco mi fondo, ¿no? Yo también, yo tuve la suerte de que en aquel entonces llegué a tener 2 trabajos y me mantuve con mi trabajo, ¿no? Yo como ha dicho el compañero, yo no tuve que robar, ¿no? No tuve que robar, estuve a punto, la verdad es que estuve a punto, ya llegó un momento en que yo estaba ya planteándome otras cosas porque incluso con los 2 trabajos la sustancia te tira mucho, ¿no? Entonces, para mí fue mi fondo y mi rendición, ¿no? Yo tengo un problema, yo quiero hacer algo conmigo, yo solo no puedo, yo necesito hacer algo, ¿no? Y en mi caso, yo tuve que irme al centro de aquí de San Roque, donde se trabaja el programa de 12 Pasos, ¿no? Y a partir de ahí, pues inicio el proceso de recuperación, ¿no? Yo llegué bastante mal porque a mí la sustancia me había tocado sobre todo el aspecto psicológico, el aspecto mental. Yo venía de un psiquiátrico, estaba bastante mal, ¿no? Con muchos problemas a la hora de relacionarme, tenía la receptividad nula. La negación, de todo. Recuerdo que cuando entré en el centro me costó mucho trabajo meterme en la dinámica donde había 20 adictos, ¿no? Y yo me sentía allí pues que no tenía fuerzas para meterme en esa dinámica. Y bueno, pues recuerdo que me echaron, ¿no? Pero me echaron porque no podía, ¿no? No podía. Y recuerdo que cuando me echaron, mi padre me vio y me dijo que necesitaba ir otra vez al psiquiatra, ¿no? Porque me vio mal. Recuerdo que fui al psiquiatra con él y creo que tuve la suerte de encontrar a una persona, a un psiquiatra que me encaminó bien, y en cuanto me puse un poquito mejor, al mes a los 2 meses volví al centro y terminé el tratamiento. Y a raíz de ahí pues no dejé las reuniones, ¿no? ¿Qué problema o qué causa fue la que a ti te lleva a consumir? Me he identificado con Carlos, ¿no? Creo que en mi caso fue pues la falta de valor también, un poco de afrontar mi día a día. Autoestima. Mi falta de autoestima, mi falta de relacionarme sobre todo con las chicas, ¿no? Mi timidez y también, ¿por qué no? Bueno, pues ese deseo por mi entorno, de los amigos, no sé, en aquel entonces era como estaba bien de drogarse, ¿no? Era como romper... Como una moda, ¿no? Exactamente, era romper el esquema, ¿no? Yo fuera de lo normal. Exactamente, ¿no? aquel es... Pero yo estoy drogándome, ¿no? Yo consumo, yo estoy en la onda. Y claro, nunca yo imaginé dónde aquel planteamiento que me estaba haciendo entonces me iba a llevar, ¿no? Yo siempre tachaba a mis amigos, de que aquel ya está casado, tiene su mujer, sus niños, ya está como esclavizado y yo no, yo soy una persona moderna, libertina, y con el tiempo uno se da cuenta que se puede ser sin consumir, ¿no? Y que el que estaba equivocado en los planteamientos era yo, no esa persona, ¿no? Había hablado los dos de cosas en común, resaltar por ejemplo las drogas puente, ¿no? Lo digo por mucha gente a lo mejor que nos está viendo, que dice, si yo lo que me tomo es una copita, si yo lo que me fumo es un porro detrás de la copita. Claro. Pero había hablado realmente que eso, ¿no? Lo que son las drogas puentes para llegar a la droga más dura, ¿no? Hombre, yo en ese sentido tengo que decir una cosa, ¿no? Basada en mi experiencia. ¿Qué le podemos decir precisamente a esta persona que igual nos escucha, ¿no? Hombre, yo creo que la clave es porque el mensaje de Narcóticos Anónimos evidentemente es para personas que reconozcan que tienen un problema con la sustancia.
Es decir, hasta que una persona no llega a reconocer que es adicto, que tiene un problema con cualquier sustancia, sea con el alcohol o con cualquier otra, ¿no? A partir... De hecho, es uno de los primeros pasos, ¿no, Pepe? Exactamente. Reconocerlo, ¿no? Exactamente. Pero lo que quería decir, ¿no? Yo tengo amigos que en el día de hoy, pues puntualmente cuando llegan a una fiesta, se meten sus rayitas y si encarta un fin de semana se fuma su porrito y su vida funciona. No se reconocen adictos y no tienen por qué meterse en ningún programa donde no necesitan, no requieren de ayuda. Ellos dicen que su vida les funciona, ¿no? Y ahí está su libertad, ¿no? Es decir, lo esencial, creo yo, es el reconocimiento de yo sentirme adicto. Es verdad que uno no llega sintiéndose adicto yendo a consumir drogas duras, entre comillas, porque eso de droga dura es muy relativo, ¿no? Para mí el alcohol es una droga tan dura como la heroína, repito, para una persona que se reconozca adicta, ¿no? Entonces es verdad que uno empieza poquito a poco, ¿no? Pero es verdad también que hay síntomas que uno le van dando a entender de que uno puede tener un problema con las drogas. Es decir, si yo voy los fines de semana a hierro con el alcohol y me emborracho los fines de semana y un día me encuentro un jueves ya un viernes bebiendo y tengo algunos rasgos, que claro, los rasgos de un adicto, yo en mi caso lo he descubierto en el programa, ¿no? ¿Cuáles son los rasgos de un adicto? Pues básicamente los adictos somos personas obsesivas, compulsivas, egocéntricas. Es decir, hay unos rasgos que identifican obsesivas. ¿Por qué? Porque no solamente en cuestiones de sustancias, sino en cualquier otro tema, ¿no? Me voy a comprar un coche y nada más que pienso en el coche, y ya ni familia ni nada, hasta que no tenga el coche no paro, por ejemplo, ¿no? Pero cuando esa obsesión es cuestión de drogas, pues imagínate, ¿no? Es decir, yo solamente veo drogas, y si sigo trabajando es porque el trabajo me va a dar dinero para comprar esas drogas, ¿no? Es decir, ese es un rasgo, la obsesión. Después la compulsión, una vez que toque algo que me gusta, no soy incapaz de pararme. Soy egocéntrico porque miro por mí, me da igual todo lo que tengo a mi alrededor. Cuando te notas que cambia un hábito de consumo, ¿no? Claro. Tanto de sustancia como de comportamientos. De consumo, ¿no? O sea, de decir, Claro. me meto el fin de semana, voy bien, ¿no? Pero en cuanto ya voy el fin de semana y voy ya los lunes, ¿no? Claro. Bueno, no sé, yo conozco gente y vamos, y en mi caso yo empecé exclusivamente los fines de semana. Yo me tiré años bebiendo y fumando cannabis solo los fines de semana. Pero es que ese fin de semana que salía perdía los papeles. Normalmente perdía los papeles. Había alguno que salía indemne, pero los menos. En mi caso fue un camino. O sea, empecé por la sustancia, entre comillas, más blanda, que a día de hoy reconozco que es una de las más duras, porque está socialmente aceptada y porque está al libre acceso de cualquiera. Como decía el compañero, yo veo claramente que hay gente que no desarrolla la adicción, no tiene ese problema, pueden consumir. Hay otros que no podemos. La llevamos latente. La despertamos cuando damos con nuestra sustancia. Hay un peligro real ahí. Nadie sabe realmente quién es adicto antes de empezar a consumir sustancias, pero vamos, que el alcohol, el cannabis tienen unos grandes peligros, eso es más que evidente. Yo estoy viendo, ahora estoy en contacto con gente que tiene ha tenido problemas con el alcohol y tienen demencias alcohólicas, que han perdido la cabeza, Alzheimer prematuro, el hígado hecho mixto y están con un pie en la tumba. Estoy en contacto con gente muy joven que exclusivamente han fumado cannabis, no han tomado ni una sola sustancia más y han desarrollado bipolaridades y enfermedades mentales psiquiátricas muy graves. Claro, es lo que decís vosotros, ¿no? Las obsesiones de las que hablamos, ¿no? En este caso hablamos de las sustancias, pero
hay otras muchas más obsesiones que tiene mucha gente que no sabe que ya le crea una dependencia, entonces Claro. es de lo Es que se trata, ¿no? Si te fijas, yo siempre digo que bueno, que la adicción es como un árbol, como el tronco de un árbol, y llega un momento en que tiene distintas ramas, distintas manifestaciones. Alguien puede identificarse, como ha dicho el compañero, ¿no? Se le puede desarrollar la enfermedad de la adicción echando a unas máquinas, Sí. y es ludópato. Ludópata. Hay otros que se obsesionan con el sexo, por Que ve ejemplo, novelas, ¿no? mucha gente engancha a las novelas. Enganchados a las Exactamente, o el telenovelas, alcohol, sí. y es lo que decía, ¿no? Narcóticos. Los rasgos son iguales, la manifestación es distinta. Yo soy adicto porque tengo unas manifestaciones que están en mí que me hacen adicto, como he dicho antes, soy obsesivo, compulsivo, egocéntrico y algunas otras cosas más. Pero, y a mí se despertó la adicción con las drogas, pero si yo hubiera echado unas maquinitas y me hubiera dado un premio y le hubiera cogido el gusto a las maquinitas, igual hubiera sido un adicto a las máquinas y hubiera tenido que tratar mi adicción desde el punto de vista, lógicamente, del juego. O obsesivo a las compras. Efectivamente. O al móvil, cualquier cosa. Claro, O sea, muchísima la gente, enfermedad ¿no? tiene mil caras y realmente no es solamente la droga la que... O sea, la droga es la que, en mi caso, por ejemplo, me hizo la vida completamente ingobernable y me destrozó todo mi entorno. Pero bueno, en los grupos se trabaja con gente que incluso no ha tocado drogas. Hay grupos de 12 pasos para las familias, para jugadores, para gente que se le va la cabeza con el teléfono, con las tecnologías. La coadicción que también existe. Muchas gracias por venir a contarnos vuestro testimonio. Sí. Una cosita, simplemente quería dejar un mensaje. Bueno, pues Narcóticos Anónimos es una congregación de adictos exclusivamente. Hay reuniones en todo el mundo realmente. Aquí en el campo de Gibraltar hay 8 reuniones semanales en diferentes localidades. Se puede contactar con nosotros en el 902 11 41 47 o a través de la página oficial de Narcóticos Anónimos, www.narcóticos.es. ¿Vale? De todos modos, nosotros siempre le ponemos ahí el numerito para que ustedes sepan. Y que además, que el primer paso yo creo que es tomar contacto con Narcóticos, ¿no? A mí me gustaría terminar como tú has empezado, ¿no? Porque me ha gustado mucho lo que has dicho. Se puede. Que se puede, claro. Se puede dejar de consumir, ¿no? Ese es el mensaje fundamental que da Narcóticos Anónimos, ¿no? Que a mí me dio a través de mis compañeros, de gente que llevaba más tiempo que yo y que fueron referentes en ese momento, que se puede dejar de consumir con un programa sencillo de recuperación como es el programa de Narcóticos Anónimos, y sobre todo que es gratuito, que es muy importante esto. Solamente hay un requisito, como decimos nosotros, ¿no? El deseo. De dejar de consumir. El querer, ¿no? Cuando uno tiene el deseo de consumir, está abriendo la puerta a la recuperación, y las puertas de Narcóticos Anónimos siempre están abiertas para toda aquella persona que desea recuperarse. Bueno, y el ejemplo lo tenemos en Carlos y Pepe. Muchas gracias, de verdad. A vosotros. Nosotros decirles que volveremos otro día a estar con Narcóticos, conocer también un poco lo que en sí es, y sobre todo lo testimonial que yo creo que es importantísimo, ¿no? Escuchar las experiencias de ellos. Nos vamos a otra cosa.